Vamos a dar paso al grupo de investigación genómica y salud, María del Mar del Pino, Esther Herrera y Javier Pérez. Buenos días, nosotros somos Esther Herrera Luis y este es mi compañero Javier Pérez García. Ambos pertenecemos al grupo Genómica y Salud, donde actualmente desarrollamos nuestras respectivas tesis doctorales. En nuestro grupo nos centramos en el estudio de las poblaciones. Como bien sabemos, en las poblaciones hay individuos sanos y desafortunadamente hay individuos que presentan determinadas patologías. Cuando un individuo con una determinada enfermedad acude al médico, lo que busca es un tratamiento para controlar sus síntomas y el médico va a determinar qué tratamiento es el más adecuado. Ante un tratamiento, un determinado fármaco y una misma dosis, puede haber varias respuestas. La primera de ellas, en la mayoría de los pacientes, el fármaco es beneficioso, es decir, si un paciente acude con tos a un médico, el fármaco va a controlar los ataques de tos. En otro grupo de pacientes un poco más reducido, el fármaco no es beneficioso, es decir, no cura los síntomas. De tal manera que el paciente que acudió al médico por ataques de tos va a continuar con esos ataques de tos. Y en un grupo aún más pequeño, el fármaco produce reacciones adversas. Es decir, no solo no es beneficioso, sino que hay consecuencias negativas. Por ejemplo, el paciente que acudió al médico con un ataque de tos puede, como consecuencia del fármaco, ahora sufra dolor de cabeza. Los factores implicados, tanto en el desarrollo de una enfermedad como en la respuesta al fármaco, son muy complejos. Tenemos factores que dependen del medio, factores ambientales. Algunos tan conocidos como la exposición a tabaco, bien sea por personas que fuman en nuestro entorno o por nosotros fumadores. Como ya sabemos, esto está relacionado con unas consecuencias muy negativas a la salud, sobre todo en enfermedades respiratorias, como la. Otro factor es el estilo de vida. Por ejemplo, una vida sedentaria donde no realicemos ejercicio va a condicionar y está asociada con una mayor tasa de obesidad. Y la obesidad, a su vez, también está asociada con toda una serie de enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o el asma. Además, otro factor ambiental es la exposición a patógenos como virus y bacterias que se encuentren en el ambiente y pueden desencadenar infecciones. Otros factores son la edad o el sexo biológico. Y en el grupo de Genómica y Salud nos centramos en el estudio de la genética. El estudio de la genética se aborda desde la perspectiva de la genómica. Y para estudiar la variación genética hay diferentes métodos. En la imagen vemos un cariotipo, que es la representación de los 22 pares de cromosomas humanos no sexuales y el par de cromosomas sexual. En este caso es XX, con lo cual se trata del cariotipo de una mujer. Si fuera XY, se trataría del cariotipo de un hombre. Como ya he dicho, de cada cromosoma tenemos dos copias, uno paterno y otro materno. Y en determinados puntos de esos cromosomas puede existir variación, existir diferencia. Estas diferencias son a nivel del ADN. El ADN es una molécula que a su vez está formada por otra serie de pequeñas moléculas. Todas estas moléculas pequeñas se disponen en un determinado orden. Este orden se conoce como secuencia del ADN. Y hay pequeñas variaciones en la secuencia del ADN entre individuos. Por ejemplo, si comparamos dos individuos, el 99,9% de la secuencia de su ADN es similar. Es decir, que entre un individuo y otro, solo el 0,1% de la secuencia es diferente. Pero esta diferencia, que a priori puede parecer tan pequeña, tiene consecuencias muy importantes. No solo en la susceptibilidad a tener una determinada enfermedad, sino en cómo puede variar la respuesta al fármaco o en otros factores tales como el color de los ojos, el color de la piel, etc. En el área de la genómica abordamos el estudio de la variación genética de diversas perspectivas. Una de ellas es el estudio del caso control, donde los casos son los individuos que presentan la enfermedad y los controles aquellos individuos que no la presentan, normalmente individuos sanos. Para cada grupo se extrae el ADN y se estudia la secuencia que comentaba antes. Específicamente nos centramos en cambios de un único nucleótido, de una única molécula en esa secuencia. Por ejemplo, en este caso vemos en rojo la molécula T, representando a una timina. Y podemos ver que en el siguiente individuo hay un cambio de esa timina por la molécula adenina, representada por una A. Estos cambios de un único nucleótido en la secuencia se conocen como polimorfismos de un único nucleótido o SNPs.
Y específicamente lo que nosotros evaluamos es la frecuencia de esos SNP en casos y en controles. Podemos ver que en individuos enfermos la molécula T es mucho más frecuente que en individuos sanos. De tal manera que podemos decir que la molécula T está asociada con un mayor riesgo a sufrir la enfermedad. Y el cómo la presencia de esta determinada molécula condiciona el desarrollo de la enfermedad es el paso posterior de la investigación, determinar el mecanismo biológico que implica la presencia de esa molécula T. Existen dos tipos de estudios principales a nivel de la variación genética. Uno son los estudios de genes candidatos, en el que nos basamos en genes con hipótesis previas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un cariotipo de nuevo, y en esta región vemos que en rojo se encuentra la secuencia codificante de una determinada proteína. Esta proteína está implicada en asma y sabemos que se encarga del transporte de un determinado fármaco del exterior celular al interior celular. Esta información ya es conocida y podemos pensar que además de estar implicada en asma, podría estar implicada en los ataques de asma. Pues nos centramos en el estudio específico. Sin embargo, con el avance de las técnicas genéticas, se han desarrollado lo que se conoce como estudios de asociación de genoma completo o GWAS, que no requieren de hipótesis previa. De tal manera que ahora hacemos un escaneo de todo el genoma, estudiamos todo el genoma, por lo cual no nos centramos en una región única y específica, y podemos descubrir nuevos genes en diferentes cromosomas, regiones que previamente no eran conocidas como implicadas en una determinada enfermedad, y ahora podemos descubrir nuevos mecanismos gracias a este estudio. Sin embargo, esta es una de las perspectivas del estudio de la genética, pero hay otras perspectivas, otras técnicas que nuestro grupo emplea en la investigación. Ahora mi compañero Javier procederá a explicarles en qué otras actividades nos centramos en el grupo. Buenos días a todos y todas. Como comentaba Esther, yo soy Javier, estudiante también del grupo, y les hablaré un poco por encima de otras de las dos líneas principales en las que trabajamos desde el Grupo Genómica y Salud. Como sabemos, en nuestro organismo pues tenemos diferentes células especializadas en diferentes funciones, pero todas ellas tienen una misma molécula de ADN, porque sabemos que esa molécula de ADN es específica de cada persona, dejando de lado los gemelos. Entonces, ¿cómo es posible que todas, teniendo el mismo ADN, sean tan diferentes entre sí? Y ahí juega un papel fundamental la epigenética, que la epigenética es el estudio de todos aquellos procesos que regulan la expresión de ciertos genes sin modificar, sin alterar la secuencia de ADN, a diferencia de la parte genómica que explicó Esther. Y uno de los mecanismos más importantes o más descritos a día de hoy es la metilación del ADN, que consiste sencillamente en la adición de un grupo metilo, una molécula de carbono con 3 hidrógenos, sobre una de las bases nitrogenadas del ADN, sobre una citosina. Y esta marca le permite a la célula seleccionar qué genes quiere expresar en mayor o menor medida. A modo de ejemplo, podríamos decir que el ADN sería como un libro de recetas y la metilación del ADN serían unos marcapáginas, de manera que a la célula le permite marcar aquellas páginas que les interesa, pues bien para expresar proteínas que intervienen en el movimiento, en el caso de una célula muscular, o proteínas que intervienen en la transmisión de neurotransmisores, como una célula nerviosa. Y además la epigenética, la metilación, le permite, es muy importante en la adaptación de un organismo al medio ambiente. Por ejemplo, se ha descrito que en 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblo en Holanda, donde las tropas enemigas cerraron completamente el suministro de alimentos, en esa población, donde faltaba la comida y faltaba la energía, por así decirlo, su organismo se adaptó al medio y se produjeron diferentes cambios en la metilación del ADN que promovieron la expresión de ciertos genes que disminuían el metabolismo de esas personas, de manera que su cuerpo se estaba adaptando. No estamos obteniendo energía del medio, pues vamos a optimizar la poca que tenemos. Y esto también resulta bastante interesante porque se observó que en los hijos de esas personas también se conservaban esas marcas, pero en esos casos pues también daba lugar al desarrollo de enfermedades, como es el caso de la obesidad. En esas personas que ya no sufrían hambruna, su cuerpo estaba optimizado para ahorrar esa energía, pero desencadenaba por el lado extremo esas otras enfermedades. Y eso es una parte de la que nos interesa, porque la epigenética juega un papel en enfermedades como es el caso del asma, que es la que estamos estudiando nosotros en este grupo.
Y nosotros, por ejemplo, tratamos de identificar si existen cambios en la metilación del ADN entre personas que son asmáticos o personas que son completamente sanos. O incluso dentro de los asmáticos, entre aquellos que presentan ataques de asma y los que no los presentan. Otras líneas principales en las que trabajamos es en el estudio de la microbiota, que es el conjunto de microorganismos, como son bacterias, hongos, virus y protozoos, que habitan en el cuerpo humano. Y como bien saben, todos estos microorganismos son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, porque se encuentran en lo que se llama simbiosis. Nosotros les ayudamos a ellos, les proporcionamos un nicho biológico donde vivir, y ellos nos ayudan a nosotros. Nos ayudan en la síntesis de ciertas vitaminas, absorción de ciertos minerales, el metabolismo de ciertos alimentos. Aunque, como bien saben, ciertos desequilibrios de estas bacterias o incluso infecciones de algunas bacterias patógenas sí que podrían desarrollar ciertas patologías, ciertas enfermedades. Y ustedes me dirían, ¿en qué importa esto desde el punto de vista de la genética? Pues bien, en los últimos años se ha descrito que la microbiota es muy importante, juega un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades alérgicas, como es el caso del asma. De manera que a nosotros nos interesa saber qué bacterias están presentes en las vías aéreas superiores, en la saliva o incluso en el pulmón de una persona con asma. Y para ello, para saber qué bacterias están presentes ahí, nosotros estudiamos el material genético, el ADN de esas bacterias. Y eso es lo que se conoce como microbioma. Es decir, los microorganismos son la microbiota y su material genético, su ADN, es el microbioma. Nosotros lo que hacemos para saber qué bacterias están ahí es secuenciar un determinado gen, que como comentaba Esther, es simplemente leer cuáles son las letras, por así decirlo, que forman parte de ese gen, si es adenina, adenina, timina, citosina y demás. De manera que una vez que lo leemos, podemos encontrar que existen ciertas versiones de ese gen, por así decirlo, y sabemos que cada una de ellas corresponde a un género bacteriano diferente. De manera que si, por ejemplo, nosotros observamos muchas de estas variantes de este gen, sabemos que, por ejemplo, tenemos en nuestra saliva una gran cantidad de una bacteria del género Streptococcus, por ejemplo. De manera que podemos saber el perfil de bacterias presentes. Y nosotros lo que hacemos es comparar o tratar de ver si hay diferencias entre las bacterias que están, por ejemplo, en la nariz de una persona con asma que responde bien al tratamiento o una persona que no responda de forma adecuada. Y es otra de las líneas fundamentales en las que estamos trabajando en este grupo. De manera que todos estos aspectos en los que estamos estudiando, pues al fin y al cabo nos permiten avanzar un poco más hacia la medicina personalizada, que es una visión futura de la medicina, por así decirlo, porque actualmente en la mayoría de los casos se utiliza el mismo tratamiento para todas las personas, como comentaba Esther, pero realmente si todos somos diferentes, ¿por qué no usamos el medicamento más adecuado para cada uno de nosotros? Y para ello juegan un papel fundamental lo que se conocen como biomarcadores, que simplemente son algunas medidas, como puede ser cuando se hace una analítica y se miden los niveles de colesterol, que nos permiten pues definir un poco más la enfermedad de ese individuo o predecir si va a responder a un fármaco o no. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos identificar que si una persona tiene una determinada mutación y luego su metilación del ADN en un determinado gen es considerablemente alta, a lo mejor decimos, pues ese paciente es del grupo A él le vamos a recetar paracetamol porque es lo que mejor le va a ir. Mientras que si vemos que tiene una mutación diferente y sus bacterias en el pulmón tienen un determinado perfil, pues decimos, pues este paciente es del grupo C, a él le vamos a recetar otro fármaco diferente, ibuprofeno. De esta manera conseguimos maximizar los beneficios del medicamento, disminuyendo las reacciones adversas. Y además, también, por ejemplo, la epigenética del microbioma, como les comentaban, depende mucho del medio ambiente. De manera que nosotros podríamos actuar sobre ellos para modificarlos en cierta manera y tratar algunas enfermedades. Y estas son las líneas generales en las que trabajamos del Grupo Genómica y Salud. Para que pongan un poco cara a la gente que estamos detrás, pues estos somos todos los miembros. El grupo está coordinado por la doctora María del Mar del Pino, que es investigadora de Ramón y Cajal, y en el grupo también formamos parte pues, otros profesores de universidad, como Fabián Lorenzo, y también estudiantes de doctorados, como Esther y yo, también Antonio, Elena, y Natalia, que recientemente se ha doctorado. Nosotros también colaboramos a nivel nacional con ciertas redes de investigación y a nivel internacional con otros consorcios y ciertas otras universidades. Muchas gracias por su atención